¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es tu programa de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Estas son las noticias que el día de hoy corren en la prensa, en la radio, en la televisión y a través de las redes sociales, a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, en su noticiero. En el Temex se podría anular prohibición de vapeadores, prevé la ONG. La AMPEC estima que ya se adelantó la cuesta de enero por los aumentos en azúcar, café, maíz, chocolate y el aumento a la carne, pues fue catastrófico. Lo que estamos viviendo ahorita, el precio de la carne, de los bistec, pues ya va a ser inalcanzable para un obrero. Siempre se los he dicho, ¿de qué sirve que los salarios hayan subido el 175% si los precios todos aumentan antes que venga el salario? Imagínense ustedes, vamos a tener el aumento del 12% para el mes de enero y antes de que eso llegue ya está pulverizado completamente ese aumento salarial con el alza de los precios. Mientras haya la carrera de precios y salario, de nada sirve que ganáramos 1,000 pesos al día, no nos alcanzaría para la canasta básica. No nos engañemos, mexicanos, la situación que estamos viviendo en México es una situación demasiado difícil, pero nadie quiere darse cuenta que día con día el país se sigue endeudando y ha llegado el momento en que no vamos a poder pagar la deuda, sino solamente los intereses que esta deuda generen. Eso es lo que vamos a poder pagar y cada día nos seguimos endeudando más. La International Chambers Commerce México considera que el país podría ser el milagro del mundo, pero yo con estos precios lo veo muy difícil, porque la verdad es que sí tenemos grandes recursos naturales, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos cobre, tenemos bronce, tenemos un océano extraordinario, demasiado grande, pero ¿qué creen ustedes? El problema, como decía un chinito hace unos días, no es el problema que México no tenga riqueza y por qué vivimos en la miseria. Vivimos en la miseria por los malos gobernantes que México tiene. Le sobra rateros a México, así como le sobra recursos naturales. Y la verdad es que mientras quienes nos gobiernen se dediquen a robarle al país, porque ya ni siquiera no le roban a ningún otro, los mismos funcionarios públicos le roban al país. Pero así está la situación. No más. En la marcha del 25N, cientos de mujeres demandan protección, frenar feminicidios, desapariciones, violencia vicaria y digital. Pero también lo que yo he dicho, muchas mujeres están incorporadas a la delincuencia. Muchas mujeres encuentran en muchas partes tiradas, embolsadas, ejecutadas. Pues son los grupos delincuenciales los que se pelean las plazas, y si las mujeres participan, pues vamos a seguir viendo que siguen mujeres muriendo, pero mueren en el campo de batalla por andar con los malandros, por convertirse también ellas en malandras, porque esa es la verdad que vive nuestro país. Proponen incrementar vigilancia en hoteles para prevenir feminicidios. La jefa de gobierno presenta reformas al Código Penal para fortalecer la protección a las mujeres. Dejemos de hablar y dejemos de crear leyes y leyes y leyes. Actuemos con la Constitución que ya tenemos. Les vuelvo a decir, ¿de qué sirve que nombren cada rato, pues, que se reforme el código? ¿Para qué? Si en la práctica no se lleva a cabo. ¿De qué sirven bonitas leyes cuando todos
hablando de leyes, el día de hoy entra en vigencia en el Estado de México el nuevo reglamento de tránsito para la circulación de los vehículos y en especial de las motocicletas. Y la verdad, ahorita que venía yo en la calle, pues hoy entró el nuevo reglamento que prohíbe que lleven niños, que está prohibido que no usen el casco. Y saben ustedes, vi muchos motociclistas sin ningún equipo de protección, ni siquiera un casco cualquiera, mucho menos un casco certificado, que es lo que está haciendo en este momento la autoridad de vialidad en el Estado de México. Pero eso sí, en el momento que los tránsitos empiecen a darle cumplimiento a este reglamento, van a empezarles a mentar la madre a los tránsitos, van a empezarles a insultar que son unos rateros, cuando como ciudadanos no sabemos respetar las leyes que tenemos en nuestro país. Y criticaba yo, a lo mejor ni siquiera muchos saben, porque a muchos no les interesa las noticias que corren día con día, ni les interesa informarse, sino lo que hacen es que pues no tienen conocimiento y por eso salen en las motocicletas sin ningún equipo. Ojalá y el gobierno, a través de su dirección, le apriete duramente a esta situación para que los que conducen un aparato motorizado como es la motocicleta, donde diario vemos en las redes sociales, en las noticias, que hay muertos por todas partes gracias a las malditas motocicletas. Para prevenir feminicidios buscan reforzar vigilancia en hoteles de la Ciudad de México. La Consejería Jurídica plantea cambios a la ley para exigir registros oficiales, videovigilancias conectadas al C5 y sanciones más severas por violencia de género. Heréndira Cruz Villegas, fuentes, consejera jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México, dice: la reforma al artículo 23 establece que todo niño, niña o adolescente que ingrese a un hotel debe ser registrado, indicando el parentesco o vínculo con la persona adulta acompañada. La verdad es que hay muchas maneras de ingresar a esos lugares porque se prestan a las mordidas, por muchas razones, y porque siempre el delincuente tiene la forma de ocultar a su víctima al momento. El Congreso de la Ciudad de México se une contra la violencia de género y reconoce los pendientes urgentes. Diputadas y un legislador pugnaron porque no se deje de alzar la voz y delinearon que las desigualdades también son un tipo de violencia. Pues cómo no va a haber desigualdades en nuestro querido México. Con este aumento de los precios, solo el chocolate del bienestar es barato. Yo le aconsejo que lo consuman, porque ese sí es barato. Pero las otras marcas están muy caras, y eso lo dicen desde la Presidencia de la República. Propone Fiscalía de la Ciudad de México sanciones más severas por violencia, abuso y acoso sexual contra las mujeres. Berta Alcalde Luján anunció ajustes legales para individualizar la violencia entre parejas, definir con claridad el consentimiento y endurecer penas en delitos sexuales. La fiscal fue enfática al señalar que no se elimina la prisión como sanción, sino que la reducción será adicional. Imagínense ustedes, si así como están las cosas se cometen los delitos que se cometen, reduciendo la penalidad, pues va a ser más de apechito para los delincuentes.
Clara Brugada Molina, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anuncia reformas para fortalecer protección a las mujeres y a las niñas. Dejen de hacer sus reformas. Pongan en práctica lo que ya tenemos y mientras en México sigamos dejando en libertad a los delincuentes, le sigamos dando abrazo a la delincuencia, esto va a seguir cada día peor. La jefa de gobierno presenta ajuste al Código Penal y nuevas obligaciones para hoteles con el objetivo de prevenir feminicidios, abuso, acoso y violencia familiar. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la Ciudad de México es y seguirá siendo feminista, pacifista y garante de los derechos y la libertad. Yo lo dudo mucho, pero ojalá y se haga cumplir la ley. La revisión del Temex podría anular prohibición de vapeadores en México. Especialistas señalan que dicha medida generó un jugoso mercado de contrabando operado por bandas criminales que amenazan la región de Norteamérica. Imagínense ustedes quiénes se están flotando ahorita las manos por la prohibición de los vapeadores. Pues nada menos ni nada más que van a subir al doble, al triple, y van a ser los delincuentes los que asuman el mercado y los que vendan los vapeadores. Esa es la triste verdad. Si la marihuana, si las drogas se legalizaran, en ese momento se acaba el contrabando. En ese momento que deje de ser delito, se acaban sicarios, se acaban grupos criminales. Pero eso, ¿saben ustedes cuándo va a suceder? Nunca. Violencia contra las mujeres en México 2025. Falta de cobertura y 16 asesinatos diarios de mujeres. Advierten que el 25 de noviembre que sigue individualizado, pese al aumento de la agresividad, pues la cobertura mediática sigue siendo sexista. Pero no se trata de que podamos ver o hablar en realidad de que los problemas siguen aquí. Reformas van, reformas vienen. Y ahí vemos, ahorita simple y sencillamente, surgió lo de Manso y se olvidó lo del huachicol, se olvidó lo de la barredora. Esa es la triste verdad. Esa pared de humo que quieren quienes gobiernan que desaparezca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la barredora? No ha pasado nada. ¿Qué pasó con Adán Augusto López Hernández? Sigue siendo el líder de la Cámara. No pasa nada en este país. Claro, pero si lo hace alguien que no pertenece a esta sexta llamada Morena, pues definitivamente ese sí va a tener problema. Pero vamos a ver qué nos preparó el maestro en Derecho Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV hace posible este programa. Felipe Calderón diciendo hechos. Vivimos un maximato en México cada vez más autocrático. Yo les dejo estas palabras del expresidente de México y los dejo al criterio de todo nuestro amable auditorio. México vive un maximato. Todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático.
y ahora los jueces han sido sustituidos por electos por el pueblo, entre comillas, que son planillas autorizadas por el partido que gobierna, por Morena, puros militantes simpatizantes de Morena, donde hay de todo. Hay gente capaz y la gran mayoría gente sin preparación, algunos corruptos e incluso abogados de narcotraficantes lograron ser jueces. Pero bueno, yo me quisiera referir a dos cosas rápidamente. Sí. Primero, me conmovió mucho la pregunta del niño que se llama Martín, ¿o cómo se llama? ¿No? Bauti. Bauti. Bueno, me recordó a este gran cantante argentino Facundo Cabral, que tenía una canción que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, ¿no? Y la razón por la que el mundo se pelea y hace guerras es por ambición. La canción dice: el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Y creo que por ahí estamos perdidos todos. El régimen de Morena ya no tiene excusas. 7 años de estar en el gobierno, sigue culpando a Calderón. Calderón fue, pues hace 18 años salió electo presidente de la República, imagínense ustedes, hace 19 años. ¿Qué tiene que ver Calderón? Yo creo que es tiempo de que el gobierno actual tome el toro por los cuernos, y la verdad es que nuestra presidenta, ya es el momento que empiece ella a gobernar, que le ponga su propio sello a su gobierno. Vamos a ver este video. El régimen de Morena ya no tiene excusas. 7 años después, siguen culpando a Calderón. 7 años después de que López Obrador llegara al poder prometiendo barrer la corrupción de arriba hacia abajo, su sucesora, Claudia Sheinbaum, sigue culpando a Felipe Calderón como si México no hubiera tenido ya 2 sexenios completos bajo el régimen de Morena. Esa obsesión con el pasado no es casualidad. Es la coartada permanente de un poder que fracasó, pero se niega a admitirlo. Porque si la llamada Cuarta Transformación hubiera sido realmente transformadora, hoy no necesitarían mencionar a Calderón en cada discurso. Un gobierno con resultados no pierde tiempo repartiendo culpas, presume logros. Pero el régimen de Morena no puede hacer eso. No tiene seguridad, no tiene salud, no tiene justicia, no tiene crecimiento, no tiene Estado de Derecho que mostrar. Lo único que le queda es reciclar el mismo enemigo de siempre para ocultar su propia incompetencia. Mientras los homicidios se mantienen altísimos, mientras el crimen controla regiones completas, mientras la extorsión y el miedo son parte de la vida diaria, el régimen insiste en su cuento: todo es culpa de los de antes. Mientras destruyeron el seguro popular sin tener algo mejor, mientras faltan medicinas, mientras miles de familias mendigan atención, el régimen responde con propaganda. Mientras los hijos del expresidente se enriquecen al amparo del poder, mientras los contratos opacos se reparten entre amigos y operadores, el régimen se atreve a hablar de honestidad. Eso no es un gobierno, es un régimen montado sobre la mentira y la simulación. Morena se presentó como un movimiento del pueblo, pero terminó construyendo un aparato de poder igual o más cínico que los anteriores, solo que envuelto en fanatismo. Hablan de democracia mientras atacan a periodistas, minimizan marchas, persiguen opositores y utilizan el aparato del Estado para aplastar cualquier crítica. Hablan de austeridad mientras gastan millones en propaganda, en clientelismo, en eventos masivos para inflar egos y encubrir la realidad. Y en medio de todo, ahí está Sheinbaum, la heredera del proyecto, repitiendo el mismo guión: Calderón, Calderón, Calderón. Si después de 7 años de régimen de Morena siguen culpando al pasado, eso solo significa una cosa: Andrés Manuel López fracasó como gobernante y su régimen fracasó como proyecto. Y Sheinbaum no llega a corregirlo, sino a prolongarlo. Es muy triste ver cómo la presidenta de los mexicanos, en la mujer en que los mexicanos, la gran mayoría confió, llegó con un gran apoyo de los mexicanos, y la vemos hoy que en un tono de venganza dice: advirtió que TV Azteca se quedaría sin anunciantes. ¿Y por qué creen ustedes que TV Azteca se va a quedar sin anunciantes? ¿Por qué? Porque se les va a ordenar a los que se anuncian y pagan por publicidad a TV Azteca, lo dejen de hacer, porque en caso de que no les dejen de hacer, inmediatamente seguramente
¿Les abrirán una carpeta de investigación o les lanzarán al SAT o a Salubridad o a Protección Civil y les cerrarán sus negocios? De esa manera, ¿puede alguien gobernar nuestro país? Yo se los dejo a todos los mexicanos a que analicemos cuál es que no se debe de utilizar el poder para vengarse. Vamos a ver este video. La presidenta de México quiere destruir TV Azteca. Advirtió que podrían enfrentar consecuencias comerciales por las fuertes críticas hacia su administración. Ricardo Salinas ya le respondió. En Palacio Nacional no gobiernan, conspiran. Por eso la presidenta sabía antes de no es gobierno ejecutado con presupuesto público. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía, pero hay quienes desde el poder quieren cambiar las cosas. Vamos a ver este video. Tú sabes que Morena prometió no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hoy, los gobernadores y los presidentes municipales de Morena han robado, han mentido y traicionan al pueblo, como lo que sucedió en Oaxaca, en donde Salomón Jara pretendió secuestrar un derecho ciudadano, un derecho por el que luchamos, por el que luchó su movimiento, la revocación de mandato. Salomón Jara propuso reformas a la Constitución que sus paleros aprobaron en fast track. La única voz valiente y consistente en contra fue la de Alejandra García Morlán, Ale Morlán, que además de perder la votación, decidió no quedarse de brazos cruzados y acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy se pronunció, que hoy votó este asunto. ¿Qué sucedía con la revocación de mandato en Oaxaca? Se la quitaban a los ciudadanos. Reducían los plazos para solicitar la revocación de mandato de 3 a 1 mes. Reducían también los plazos para recolectar firmas de 3 meses a 1 solo mes, haciéndolo prácticamente imposible. Y además establecían la condición de que lo solicitaran al menos el 10% no solamente del estado de Oaxaca, sino de cada uno de los municipios de Oaxaca. Es decir, nunca iba a haber la posibilidad de solicitar la revocación de mandato a un mal gobernante en Oaxaca, como es el caso de Salomón Jara. Por eso estamos orgullosos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy haya votado contra estas medidas inconstitucionales, que contradicen, que transgreden lo que se aprobó en la Constitución y lo que logramos después de años históricos de luchar por quitar a los malos gobernantes. La revocación de mandato es un derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos, no un instrumento de los gobernantes para hacer política partidista. La revocación de mandato llegó para quedarse y en Oaxaca las ciudadanas y los ciudadanos tendrán derecho a utilizarla en contra de los malos gobiernos, incluyendo al de Salomón Jara. Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de este su noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, quien siempre les dice: te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Y a todos ustedes les deseo les vaya como se porten. El que no tiene nombre es el senador Gerardo Fernández Loroña, quien tachó de fascista y ambiciosa, y que va a ser seguramente la candidata a la gobernatura de Michoacán, a la esposa de Carlos Manson, quien es ahora la presidenta municipal de Uruapan, a Grecia Quirós. Pero lo más triste, que esto lo mencionó, nadie del régimen se ha manifestado en contra de las declaraciones, a pesar de que la conferencia matutina, la presidenta presentó un nuevo plan para proteger
a las mujeres del país. Legisladores como Loroña, México no los necesita. Legisladores vividores como Loroña, creo yo que no vale la pena que tengamos en México. Yo los dejo con este video y con esto les digo que pasen ustedes muy buenas tardes. En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, uno de los más famosos integrantes de la élite de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra una mujer que está en duelo por el asesinato de su marido. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, cuyo esposo Carlos Manso fue asesinado hace 3 semanas porque el gobierno morenista nunca brindó la seguridad que él tantas veces suplicó. Noroña tachó a la viuda de Carlos Manso de ser una mujer ambiciosa, de usar el crimen de su marido para tratar de ser gobernadora de Michoacán, y le dijo que era una fascista alentada por fuerzas de ultraderecha. ¿Alguien de Morena ya condenó las declaraciones de Noroña? ¿Alguien del régimen ya salió a denunciar violencia política de género? Vamos a ver mañana a la presidenta Sheinbaum condenar las expresiones del senador vehementemente. ¿Le va a llamar machista a Noroña? ¿Le va a decir que eso es violencia contra las mujeres? Le preguntaron a la presidenta del Senado, que es morenista, y silencio. Le preguntaron a la secretaria de la mujer del gabinete de la presidenta Sheinbaum, ¿y qué terminó diciendo? Que pobre Noroña, que lo juzgan muy duro porque es muy polémico. La secretaria de la mujer salió a defender a Noroña. Dio una tibia petición de que ningún político de ningún partido ofende a las mujeres y acto seguido defendió a Noroña. Ah, pero eso sí, hoy se llenaron la boca en la mañanera presentando el plan. No sé cuántas veces han presentado un plan en la 4T contra la violencia de género, 1000 veces. Desde hace 7 años que llegaron al poder, cada que se conmemoran las fechas de las mujeres, presentan un nuevo plan. ¿De qué sirve? Si cada vez que sale un violentador en su partido, lo protegen. ¿Quién les cree? Cuando a todos los violentadores los solapan, los premian. ¿Qué hubiera pasado si la mitad de lo que dijo Noroña lo hubiera dicho alguien de la oposición? Ah, no, ahí se imagínese el tamaño de la indignación, de la condena, se lo hubieran ido con todo. Es lo mismo que la estrategia de seguridad. ¿Quién les cree que no hay impunidad si Adán Augusto López sigue ahí como si nada? En el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, Noroña, diciéndole ambiciosa, fascista y aprovechada a Grecia Quirós. Hace 25 días Grecia Quirós vio cómo asesinaron a su esposo Carlos Manso durante el Festival de las Velas del Día de Muertos. No tuvo tiempo ni de llorarle, porque tuvo que suplirlo al frente del municipio. A los 3 días la ratificaron, se reunió con la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué ataca Noroña a Grecia Quirós? Porque Grecia ha pedido que se agoten todas las líneas de investigación sobre el crimen de su marido. Ha recordado que su esposo Carlos Manso dijo en vida en varias ocasiones que si algo le pasaba, hacía responsables a 3 morenistas: el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, el actual senador por Morena, que quiere ser gobernador, Raúl Morón, y el exgobernador y hoy diputado federal de Morena, Leonel Godoy, porque lo habían amenazado y tenían vínculos con el crimen organizado. Y Noroña se indigna. Oiga, un hermano de Leonel Godoy fue señalado de tener nexos con el narco y está prófugo porque lo ayudaron a escapar. En 2009, la Procuraduría General de la República acusó al entonces diputado federal del PRD, Julio César Godoy, de crimen organizado y lavado de dinero. En esa época todos los morenistas de hoy estaban en el PRD, López Obrador, Sheinbaum, todos. El hermano de Leonel Godoy fue señalado como operador del cártel de la familia michoacana. La PGR presentó grabaciones telefónicas entre Julio César Godoy y Servando Gómez Latuta, líder de la familia michoacana. ¿Y qué hicieron en ese entonces los morenistas de hoy? Ayudaron a que Godoy se fugara. Como ya tenía una orden de aprehensión y no querían que fuera detenido, lo metieron en la cajuela de un coche, a escondidas, a la Cámara de Diputados, para que por atrás rindiera protesta, obtuviera el fuero y la PGR ya no lo pudiera detener.
Él dijo que iba a responder a las acusaciones. Desde entonces está prófugo de la justicia. A ese anda defendiendo a Noroña. Bueno, pues desde anoche, en una transmisión por redes sociales y hoy en la tribuna del Senado, 2 veces, Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, y se rasgó las vestiduras porque ¿cómo es posible que ella señale a Leonel Godoy? O sea, puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. La ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán. El diputado local Carlos Bautista Tafoya, cercano a la familia de Manso y parte del movimiento del sombrero, defendió a Grecia Quirós. En redes sociales respondió Noroña: ¿cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección, está ahí porque le arrebataron el amor de su vida. Y que no se te olvide, que no esté Carlos Manso no significa que Grecia Quirós esté sola. A ti, que solo te preocupa seguir respirando política, métete conmigo. Pero a Grecia déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan. Y remató: aquí no somos derecha, aquí somos pueblo. Ya vi.